Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en el canal de la Iglesia de Ñuñoa para compartir valiosos momentos con mensajes de amor y de esperanza, con música inspiradora y con un estudio semanal muy interesante, el cual repasaremos hoy, cuyo título de la semana fue El fundamento del gobierno de Dios. Oremos pidiendo al Señor que dirija este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos recordarnos por aquellos amigos que aún se encuentran delicados de salud, que tú seas con cada uno de ellos, junto a sus familias, que tú les acompañes. Dale restauración, Padre amado, que su salud pueda restaurarse de acuerdo a tu voluntad. También te queremos pedir esta mañana por nuestros amigos que se encuentran viendo este programa. Quizá alguno de ellos tenga algún problema familiar, algún problema de salud, algún problema de trabajo. Padre amado, sé tú con cada uno de ellos. Querido Dios, esta mañana te rogamos también que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, para que podamos comprender el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros esta mañana. Acompáñanos, te lo rogamos, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora a Raquel Enríquez, ella es chilena y vive en Panamá. Un gran abrazo de sus tierras lejanas de Chile. También saludamos a Carmen Díez y a Edelweiss Avilés, que también nos han escrito a nuestro canal. Y queremos aprovechar esta oportunidad de agradecer su sintonía de cada semana y decirles que también, una vez terminado el culto, puedes seguir con nosotros y participar del culto en vivo y en directo desde nuestro templo en Ñuñoa y también disfrutar doblemente de las bendiciones del Señor. Enviamos un saludo especial a las mujeres adventistas. Hoy es el día especial del Ministerio de la Mujer. Y queremos enviarles un abrazo afectuoso a cada una de ellas, en especial a nuestra directora del Ministerio de la Mujer de la Iglesia de Ñuñoa, la hermana Patricia Álvarez, junto a su equipo, que cada semana está trabajando por este ministerio. Muy bien,
Cantemos y alabemos al Señor con estos himnos y disfrutemos del programa de hoy. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de
porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Estamos en las Islas Shetland. La razón es que aquí hay 23,000 personas y ningún adventista. Queremos alcanzarlos con el Evangelio y nos gustaría verlos preparados para el regreso de Jesús. Las Islas Shetland son parte de Escocia y es la parte más septentrional del Reino Unido. Anthony Kemp, secretario ministerial asociado de la Asociación General, reunió un pequeño equipo de pastores de Escocia y del Reino Unido para pasar una semana recorriendo en bicicletas las islas para hablarle a la gente acerca de Jesús y entregar literatura cristiana. Después de una noche a bordo de una ferry, el equipo se preparó para alcanzar a los no alcanzados. Según lo que sabemos, no hay miembros adventistas en Shetland. ¿Y cómo te las arreglas para hacer contacto? ¿Qué hubiesen hecho Pablo y sus asociados en un viaje misionero y hubiesen arribado a Lerwick y estuviesen por comenzar en las Islas Shetland? Tal vez Pablo había usado una bicicleta para compartir a Jesús con la gente de hoy. El equipo pedaleó por cada calle vacía, deteniéndose ante cualquier persona que encontraban. Tal como el apóstol Pablo, Anthony y su equipo enfrentaron dificultades de forma de viento, lluvia y colinas. Hace frío, pero aún así es divertido y los corazones de la gente están abiertos. El clima es frío, pero la gente es cálida. Alabado sea Dios por eso. Este no es el primer Yo Iré en bicicleta. Anthony ha dirigido un viaje en bicicleta desde Washington, D.C. hasta San Luis, como también algunos en Australia. Descubrimos que es una maravillosa forma de generar conversaciones valiosas, pero breves y una oportunidad de compartir el Evangelio. Así que ha funcionado en el pasado y pensamos intentarlos en Shetland. Hay una razón especial por la que escogimos las Islas Shetland para este viaje. Un hombre llamado Philip Ricky emigró de Escocia a Australia a fines de 1800. Anduvo miles de kilómetros en bicicleta por Australia, compartiendo el Evangelio con todos los que encontraba. Una de esas personas fue el tatarabuelo de Anthony Kemp. Philip Ricky se acercó a él en una bicicleta y compartió con él el gran conflicto y transformó su vida completamente. Ahora en nuestra familia hay 7 generaciones de adventistas como resultado del maravilloso ministerio de Philip Ricky. Nuestro sueño era revivir el espíritu de Philip Ricky y su deseo de guiar a la gente a Cristo de vuelta a su tierra natal. Siguiendo el legado de Philip Ricky, el equipo aceptó el llamado de Jesús de ir hasta el último de la tierra y lo aplicó en su trabajo en la Shetland. Hemos ido, literalmente, desde el extremo sur de las Islas Shetland hasta Sunner. Y hemos ido hacia el norte hasta donde podemos pedalear. De mar en mar, por así decirlo. No nos hemos quedado solo en las carreteras principales.
Hemos pasado deliberadamente por casas. Hemos visto personas afuera cortando césped, lavando ropa, paseando su perro, cultivando, trabajando al aire libre. Hemos ido donde hay gente dispuesta y hemos tenido maravillosas conversaciones con ellos. Aunque habitualmente no testifican de esta forma, han visto el valor de intentar métodos originales. Aquí tenemos un grupo de pastores. No son ciclistas, pero están dispuestos a ir hasta lo último de la tierra. Aunque signifique montar la bicicleta con lluvia, frío o viento, si eso conduce una persona a Jesús. Mi sueño es que la gente mire hacia lugares no conquistados, donde no tenemos seguidores y hagan lo que puedan para alcanzarlos. Por favor, oren por el ministerio como Ciclistas Yo Iré y otros por el mundo que usan métodos originales para alcanzar a los no alcanzados. Gracias por apoyar la obra misionera. Hola. Una joven escribió preguntando lo siguiente: ¿por qué la Biblia prohíbe casarse con alguien que no es de la misma fe? Oh querido, la Biblia no prohíbe. En realidad la Biblia no prohíbe nada. La Biblia es un libro de orientación. La Biblia trae las instrucciones divinas, no las prohibiciones divinas. El problema es que nosotros encaramos todo como prohibición, prohibición, prohibición. Cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles, es simplemente por un motivo. Mira, para que un hogar sea feliz, el novio y la novia deben tener el mayor punto en común en los diferentes aspectos de la vida. La misma cultura, el mismo nivel social, la misma formación, la misma fe, esto es básico. ¿Quiere decir que usted está haciendo discriminación? No estoy diciendo que un rico tiene que casarse con un rico, un pobre tiene que casarse con un pobre, no. Pero para que una pareja sea feliz, tienen que tener el mayor número de puntos en común, especialmente en el asunto de la fe. Ahora, si así mismo, teniendo el mayor número de puntos en común, ya hay dificultades, la vida matrimonial ya es un desafío de adaptación y muchas veces al primer año, al segundo, tercer, cuarto año ya se están separando las parejas. Imagínate cuando no hay puntos en común entre ambos novios y llegaron al matrimonio solo llevados por la atracción física. Especialmente cuando el fundamento de la vida cristiana es la fe. Yo siempre digo, un matrimonio para tener éxito, para ser un matrimonio feliz, no tiene que tener solo dos personas, tiene que tener tres. El hombre, la mujer y Cristo, porque en la medida en que ambos amen a Cristo, se van a amar uno al otro. Pero si uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces el consejo divino es, hijo, yo quiero que seas feliz. Trata de buscar una persona que tenga el mayor número de puntos en común contigo, especialmente que tenga la misma fe, que amen al mismo Dios, que sirvan al mismo Dios, que tengan la misma opinión con relación a las instrucciones divinas. Porque de otro modo uno va a pensar, este consejo divino es bueno, pero el otro va a pensar, eso es una tontería, y ahí ya comienzan las divergencias. Que Dios te bendiga. Vamos hoy a la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024. El título de la lección es El fundamento del gobierno de Dios. Mira, el propósito de esta lección
es mostrar que el fundamento del gobierno de Dios está formado por los 10 eternos principios de su santa ley, y que esta ley incluye el sábado como día del Señor. Oh, querido, la salvación nada más es que el rescate de los prisioneros y los condenados por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley de Dios. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿qué sentido tendría la salvación? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El santuario y la ley de Dios. Juan tuvo una visión, escribiendo el Apocalipsis, y mira lo que él observó en su visión. Apocalipsis 11, 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Juan en su visión vio el santuario, el templo de Dios allá en el cielo, y en el lugar santísimo estaba el arca, así como en esta tierra también, en el lugar santísimo del santuario estaba el arca. Juan vio el arca. Ahora mi pregunta es, ¿qué había dentro del arca? ¿Dónde se encontraba la ley de Dios en los tiempos de Israel? Dentro del arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Leo. Entonces, dice Moisés, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, siguiendo las instrucciones divinas, ¿no? Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas que fueron quebradas. O sea, escribió los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta y descendí del monte y puse las tablas de piedra con la ley de Dios, ¿no?, en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. O sea, en el tiempo de Israel, Dios le ordenó a Moisés colocar las tablas de piedra dentro del arca. Las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos estaban dentro del arca. A donde el arca iban las tablas de piedra. Muchos cristianos sinceros encuentran apoyo en la Biblia para decir que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, clavó la ley de Dios en la cruz, y que a partir de ahí la ley ya no tiene validad. Sin embargo, en Apocalipsis, que leímos el primer texto, Juan vio en el cielo el santuario de Dios. Y en el lugar santísimo vio el arca. Y pues dentro del arca está la ley. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no cambia. La ley que Dios escribió en tablas de piedra es la misma ley que tenemos hoy. Quiere decir, los principios de esa ley rigen para todos los seres humanos. Esto es lo que se menciona en la segunda parte de este estudio al hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios no muda, la eternidad de la ley de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Voy a tratar de comentar lo menos para respetar lo que el Señor Jesucristo dijo. No piensen, dijo Jesús, no piensen. Así que si tú eres uno de los que piensa, ahí escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen
No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, si tú eres alguno de los que piensa que la ley ya no tiene validad, escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo será cumplido? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Quiere decir que en el cielo ya no habrá ley. No estoy diciendo esto. Pero los 10 eternos principios de la ley de Dios seguirán existiendo, tal vez no con la letra que tenemos hoy. Porque te digo una cosa, si la ley es eterna, ¿qué cosa es algo eterno? Algo que no tiene principio y no tiene fin. En el cielo, cuando solo existía Lucifer y los ángeles, ¿existían los principios de la ley de Dios? Claro que sí. Porque si el pecado es el quebrantamiento de la ley, y Lucifer pecó, quiere decir que él quebró la ley allá en el cielo. ¿Existían los 10 principios? Sí. ¿Cuál fue el principio que Lucifer quebró? Tal vez el principio de la lealtad, de la fidelidad. Pero él quebró y por eso pecó. ¿Adán y Eva tenían los 10 principios? Claro que sí. La ley no había sido dada, solo fue dada en el Sinaí. Pero Adán y Eva pecaron, claro. ¿Y por qué pecaron? Porque quebrantaron la ley. En el pueblo de Israel ellos ya tenían las tablas escritas. Para el pueblo cristiano queda todavía los principios eternos. Lo vamos a ver un poco más adelante de la ley de Dios. Y en el cielo los eternos principios seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si la ley de Dios desaparece, desaparece su reflejo, el reflejo de su carácter. Y si desaparece el carácter de Dios, pues desaparece Dios. No tiene sentido la existencia de Dios sin su carácter, y la ley es el reflejo de su carácter. Voy a leer algo que dijo John Wesley, predicador tremendo, famoso, poderoso del siglo XVIII. John Wesley no era adventista, la iglesia adventista ni había aparecido todavía. Mira lo que John Wesley escribió registraron las palabras de él en una colección de sermones publicada por Nashville TN en la ciudad de Abington, por la Abington Press en el año 1991. Esto que voy a leer está en la página 208 y 209 de ese libro. Dice así: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla y disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. Estas son palabras de John Wesley, un predicador que no era adventista, pero que encontró en la palabra de Dios la eternidad de la ley de Dios. Ahora mira lo que dice San Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí?
¿En qué ley dice no codiciarás? En la ley de los 10 mandamientos. Y Pablo está diciendo que él no sabría lo que es pecado si no existiría la ley de Dios. Entonces está claro y completa en Romanos 3:31 diciendo, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. O sea, la gracia de Cristo no anula la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, vamos a vivir una vida de obediencia a los 10 eternos principios de su ley, entre los cuales está el sábado. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Para esto voy a leer Santiago 2, 11 y 12. Y voy a leer este texto porque el otro día alguien me hizo una pregunta interesantísima. La pregunta fue la siguiente: Pastor, muéstreme un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, muéstreme un versículo del Nuevo Testamento donde diga que el sábado continúa siendo el día del Señor. Muéstreme un solo versículo. Yo te haría la pregunta de otra manera. Muéstrame un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo, o porque el Señor Jesucristo se reunió en algunas ocasiones con sus discípulos el domingo, el sábado deja de ser el día del Señor y comienza a ser el domingo. Muéstrame. Pero el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran que el sábado es el día del Señor. Y ahora mira lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿En qué ley están estos dos mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde también está el sábado. Ahora, usando las palabras de Santiago, diríamos, el que dijo no cometas adulterio, dijo también guarda el sábado. Y si no cometes adulterio, pero transgredes el sábado, te has hecho transgresor de la ley. Estoy parafraseando a Santiago. O sea, no hay argumento para decir que porque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que hable del sábado, el sábado ha dejado de ser el día del Señor. Y que hay algo mucho más serio. El sábado, dice la Biblia, es la señal entre Dios y su pueblo. Leo lo que dice Ezequiel 20, 12 y 20. También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Claro, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de la destrucción final. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, el sábado. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa señal?
el sábado. Pero querido, en la parte 4 de este estudio vemos que el diablo también tiene su marca, su señal, su sello. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ella está hablando de la bestia, que es uno de los símbolos del enemigo de Dios. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que mientras el sello de Dios es colocado en aquel que quiere, en aquel que desea, en aquel que acepta, la marca de la bestia es colocado por la fuerza en todas las personas. ¿Y qué con relación a los que creen en Cristo? No, sobre ellos el diablo no tiene poder. Pero para tener el sello de Dios tienes que aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Y tienes que aceptar su palabra y sus enseñanzas. Pero el diablo no respeta libertad. Él sí fuerza a sus hijos y los marca, los identifica con su nombre. Entonces hoy día estamos en la gran batalla de los siglos. O aceptamos el sello de Dios, o aceptamos el sello del enemigo de Dios. O pertenecemos al pueblo de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo de Dios. Llegamos a la parte final estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Leo Apocalipsis 14, 6 al 9. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Esta es la advertencia final de Dios al mundo. Busca a Dios, adora a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. En segundo lugar, sal de Babilonia, porque Babilonia está ebria con el vino de su fornicación. El vino es el jugo puro de uva fermentado. Espiritualmente, el vino son las doctrinas puras de la Biblia contaminadas, mezcladas con tradiciones humanas. ¿Cuál es el consejo divino? Sal, para que no seas marcado con el sello del enemigo. ¿Y para qué? Para que en el día en que Cristo vuelva, seas identificado con el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga ricamente esta nueva semana de trabajo. Un abrazo, felicidades. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración.
Feliz sábado, niños. ¿Cómo están en este sábado? Es un sábado especial. Es el primer sábado de este mes de junio. En este sábado las mujeres tienen un protagonismo especial. Y la historia también está relacionada con una mujer. Veamos el versículo que nos va a ayudar para esta historia. Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La historia nos cuenta de una pequeña que se llamaba Joana, que vivía con sus padres en un departamento, en un cuarto piso. En ese edificio no había ascensor, así que en ese edificio había que subir por las escaleras. Era tan lindo estar arriba porque se podían ver las casas, se podían ver cómo pasaban los aviones y se tenía una vista panorámica muy bonita. La mamá utilizaba el balcón, ¿para qué? Para colgar la ropa porque ahí fácilmente se secaba. Un día colgando la ropa, la mamá estaba poniendo la ropa con los perritos, con los pinchos estos que se agarra para que la ropa no se caiga, y de repente uno salta y se le cae por el balcón para abajo. Y le dice: Joana, se me cayó un perrito de ropa, ¿tú lo puedes ir a buscar? ¿Y ustedes qué creen que dijo la niña que estaba ahí tranquilamente en el cuarto piso, sin ascensor, para ir a buscar un perrito al primer piso? No, niños, dijo: mami, yo voy. Sí, muy dispuesta, ella con un espíritu muy alegre, bajó corriendo los 4 pisos, subió con el perrito y le entregó a la mamá el perrito. Terminaron de colgar toda la ropa. También la mamá se puso a preparar los alimentos y se le llenó el tacho de basura. Y le dice: Joana, por favor, ¿me puedes ir a botar la basura? ¿Otra vez? No reclamó Joana. Dijo: mami, yo voy. Pero ahora, como ya iba con un tacho, bajar los 4 pisos fue más difícil. Y como ya iba con peso, cuando llegó al primer piso ya estaba un poco cansada. Y cuando subió, otra vez fue un poquito más difícil. Y llegó a la casa un poco cansada, pero contenta porque había ayudado a su mamá. Ella estaba con corazón dispuesto a ayudar a la mamá. Entonces la mamá vio que ya se estaba poniendo tarde, oscuro, y que ya estaba haciendo un poquito frío. Y le dijo: ¿por qué no vas a buscar leña para prender la chimenea en el 4º piso? A mí me llamó la atención esto, pero la historia cuenta que Joana ya había bajado una vez y ya había bajado 2 veces y estaba un poco cansada. Y le dijo: mami, ¿puede ir otra persona? La mamá lo miró sonriendo, dijo: pero ¿a ti te gusta que la casa esté calentita? Joana dijo: bueno, mami. Y bajó a buscar la leña y le dijo: yo voy, mami. Y tomó la leña, subieron y tenían el departamento calentito. Niños, ¿qué nos quiere contar esta historia? Que tenemos que estar siempre dispuestos ¿a qué? A ayudar. Y el versículo que decía que teníamos que salir ¿a qué? A predicar. ¿Y cómo predicamos? Con el ejemplo, como siendo obedientes, siendo generosos, siendo preocupados por otros. Así predicamos de el reino de Dios, ¿no es cierto? Y cuando sea eso, ¿qué va a pasar? Y será predicado este evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el fin, pero el fin no es desastroso, el fin es maravilloso porque Jesús nos viene a buscar. Qué linda promesa, niño, que en nuestro corazón siempre esté el espíritu de ayudar, de estar con la palabra: yo voy, yo lo hago, muy contentos. ¿Qué tal si oramos para que ese espíritu esté siempre en nuestro corazón y no nos cueste y seamos siempre dispuestos a ayudar a otros? Vamos a orar, niños. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo,
nos has enseñado esta lección de estar siempre dispuestos a tener una actitud de responder con alegría y ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, para que lo tengamos grabado en nuestro corazón y que seamos testigos de tu amor en nuestra vida, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos listos y preparados para encontrarnos contigo. Ayúdanos a nosotros los adultos como también a los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cantemos todos juntos. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo solo, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser. Canta conmigo. Quiero ser un niño obediente, sí, sí quiero amar a Dios y servirle, sí, sí quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez sí, quiero ser un niño obediente, sí, sí quiero amar a Dios y servirle, sí, sí quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez sí, quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Hoy quiero contarte en los breves minutos que tenemos una historia casi increíble. Pero primero vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. La insensibilidad y la indiferencia no son malas cualidades confinadas a la antigüedad, porque en nuestros días también las vemos. El 6 de diciembre de 1964, una joven madre dio a luz a un niño en las aceras de una intersección muy frecuentada de la ciudad de Oklahoma. Y aunque se congregó una multitud de curiosos para ver, nadie prestaba ayuda. Pasó un rato. Un visitante de Tulsa se sintió apiadado y llamó a un taxi. Pero el chofer no quiso llevar a la madre y al niño al hospital porque le iban a ensuciar el automóvil. El desconocido llamó a la policía, pero estos estaban demasiado ocupados con problemas más urgentes. Entonces pasó por allí, por casualidad, Bob Cunningham, que había sido representante de la Cámara Estatal, y llamó al departamento de bomberos para que enviaran una ambulancia. Nunca le respondieron la llamada. Mientras tanto, Cunningham pidió a uno de los mirones que fuera al hotel al otro lado de la calle y consiguiera una frazada, una manta, pero el hotel no se la quiso dar. Y finalmente Cunningham cargó a la mujer y al niño y los metió en su propio automóvil y los llevó al hospital.
Esta increíble historia tiene un parecido con lo que le sucedió a Jesús y a su madre hace unos 2000 años. Pero es posible que nosotros hubiéramos manifestado la misma indiferencia que mostraron los mesoneros de Belén. Vivimos en una época cuando la gente no quiere verse envuelta, especialmente si la persona es desconocida o parece ser indigente. Un ejemplo de esto sucedió hace varios años en la ciudad de Nueva York. Kitty Genovese iba una noche de regreso a su apartamento cuando fue atacada y acuchillada muchas veces. Por lo menos 38 personas escucharon sus gritos pidiendo auxilio. Finalmente algunos abrieron sus ventanas para ver lo que estaba pasando. Algunos le gritaron al atacante, pero nadie llamó a la policía ni brindó ayuda. Y la infortunada mujer murió. Amigo, amiga, cuando nos salimos del camino para ayudar a alguien necesitado, lo estamos haciendo en realidad por Cristo, porque Él dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. En esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Luego de escuchar esta hermosa melodía, Más allá del sol, en la versión de Michel Mathies, los invito a prepararnos para recibir el mensaje esta mañana
el cual es titulado Más que hojas de higueras, y que será presentado por el pastor Hugo Cerda, quien es capellán del Colegio Adventista de Porvenir, aquí en Santiago de Chile. Gocémonos en el Señor con la meditación de hoy. ¿Qué tal? Un grato saludo a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos están acompañando a través de las pantallas. Es un placer para mí poder el día de hoy, a través de este medio, compartir con ustedes algunas promesas, algunos mensajes que encontramos en la palabra de Dios para nuestro gozo, para nuestra alegría, ¿no? Y sobre todo para nuestra salvación. Les voy a compartir en primer lugar una porción del libro de Apocalipsis que contiene una promesa muy bonita, hecha, si bien es cierta, una iglesia que estaba en la antigüedad en Asia, ¿no? Cerca del siglo I, pero que se extiende a través de todos los siglos hasta nosotros. Apocalipsis 3, el versículo número 21, dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es interesante. Quien dice estas palabras es nuestro Señor Jesús, quien está ya en el cielo cuando revela al profeta Juan estas palabras. La promesa incluye una condición, ¿no? Dice: al que venciere le daré que se siente en mi trono. ¿Qué hay que vencer? Esa es la primera pregunta que nos hacemos si queremos nosotros tener acceso a esa bendición, a esa promesa de vida eterna. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de vencer algo, ¿no? De superar un desafío, es porque hay precisamente un desafío, es porque hay un problema, hay algo que nosotros debemos solventar. Aunque nuestro Señor Jesús ha hecho casi todo el trabajo, se podría decir, para abrirnos las puertas del cielo, aquí en Apocalipsis 3, Jesús nos presenta a nosotros un problema, que no es suyo, ¿no? Sino que nuestro. Un poquito más atrás, en el versículo 14, Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea y dice: escribe al ángel en la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. Ahora bien, esto parece ser una especie de diagnóstico un poco pesimista, ¿no? Hacia la iglesia de la Odisea y hacia cualquiera de nosotros. En realidad, ninguno de nosotros quisiera aplicarse por voluntad propia a estas palabras. No obstante, no podemos eludir el mensaje. Ahora bien, Jesús, si llega al punto de hacer un diagnóstico tan terrible, ¿no? a un grupo de sus hijos, nunca va a dejar sin respuesta la mayor interrogante de todas: ¿y cómo solucionamos el problema? Dice el versículo 17: porque tú dices, sigue profundizando, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús ahonda ya en el significado ahora de este simbolismo que él desarrolla con la tibieza, ¿no? ¿Qué significa ser tibio? Jesús nos dice, es creerse rico y ser pobre. Es creer que estamos vestidos, pero en realidad estar desnudos. Es una especie de estado de ceguera, ¿no? En el que nosotros creemos que estamos en una condición favorable, cuando la verdad de las cosas es que estamos en una condición, por el contrario, desfavorable. Por tanto, dice el versículo 18, y aquí está la solución que plantea Jesús: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Hay una serie de símbolos más, aparte del oro, las vestiduras, se menciona aceite. No tenemos tiempo, ¿no?, para abordar con la suficiente claridad cada uno de estos símbolos, por lo tanto el día de hoy vamos a detenernos solo en uno: las vestiduras. Y por su contraparte, el problema de la desnudez. En la Escritura, ya llegados a Apocalipsis,
no aparece por primera vez, ¿no? Sino que las vestiduras son un símbolo, una idea, que están desde el principio de las Escrituras, ¿no? Desde el mismo libro de Génesis, y se van desarrollando a través de todos los libros de la Biblia. Vamos a citar algunos pasajes, ¿no? Para comprender qué quiere decir Jesús. En primer lugar, al decir que estamos desnudos. Ese es el gran problema de la Odisea. Y en segundo lugar, ¿qué quiere decirnos Jesús cuando nos dice compra de mi vestidura? No es que literalmente vamos a encargar del cielo unas vestiduras. Es un símbolo que quiere hacernos notar una profunda necesidad que tenemos como seres humanos. Acompáñenme a Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, el versículo 16 y 17, Dios, después de poner a Adán en el huerto del Edén, le da una orden, ¿no? Mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero quienes estamos familiarizados con el relato conocemos la historia, ¿no? En el capítulo 3 nos encontramos con que aparece una serpiente, ¿no? Un enemigo de luego toda la humanidad, para presentar una idea distinta, ¿no? La idea de que comiendo del árbol no íbamos a morir, ¿no? Sino que todo lo contrario, accederíamos a un plano de conocimiento mayor, conoceríamos lo bueno y lo malo, seríamos como Dios, dijo la serpiente. Y con estas palabras, dichas a Eva, sedujo a la mujer. Y en el versículo 3, el capítulo 6, dice el texto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este contexto, en el mismo contexto de la caída, del primer pecado del ser humano, es donde aparece uno de nuestros conceptos, ¿no? La desnudez. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La narrativa de este pasaje nos sugiere que efectivamente estaban desnudos, ¿no? Y Adán y Eva se avergonzaron por esa desnudez literal. No obstante, el contexto en el que está inserta la desnudez como un problema, porque si bien es cierto antes ya estaban desnudos, pero no parecía ser un problema, como motivo de vergüenza, viene a aparecer en el contexto de el pecado, de la transgresión. Por eso vendrá ahora la desnudez a ser en el futuro de los libros sagrados un símbolo de este gran problema que tiene la humanidad, ¿no? La transgresión de la ley de Dios. Para Adán y Eva fue entonces la primera consecuencia negativa que tuvieron de haber cometido una transgresión ante Dios. No cayó un rayo del cielo para eliminarlos, ¿cierto? No sintieron dolor, no se sintieron envenenados por comer del fruto, sencillamente se vieron desnudos y conocieron que era un problema, ¿no? Se dieron cuenta que haber desobedecido a Dios traía consecuencias graves. La Odisea está igualmente desnuda, ¿no? Tú estás desnudo, dice en Apocalipsis. Pero la Odisea no se daba cuenta de su desnudez. Así que Jesús se la tiene que aclarar. Una vez aclarada este problema, una vez que la Odisea se reconoce a sí misma desnuda, transgresora de la ley, entonces está recién habilitada para descubrir cuál es la solución. ¿Cuál es la solución lógica, ¿no?, de la desnudez? Vestirse. Y esta fue la solución que toman Adán y Eva, ¿no? Dice el versículo 7, la segunda parte. Después de conocer que estaban desnudos, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante. Vemos que la desnudez viene a ser un símbolo de la transgresión, está en el contexto de la transgresión. ¿Qué simbolizan las vestiduras a través de toda la Biblia entonces? Vamos a leer algunos pasajes, solo un par de pasajes. Apocalipsis 19 y el versículo 8. Apocalipsis 19 y el versículo 8. También en un contexto simbólico,
hablando de la iglesia de Dios, dice: y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora explica el significado del símbolo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas. Surge una nueva pregunta con la respuesta, ¿no? A veces hay hay respuestas que generan más preguntas que respuestas. Este es el caso. Ahora, ¿qué significa acciones justas en concreto? Vamos a definir el término justicia según la Biblia, ¿no? En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 25, encontramos lo siguiente. Dice así: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado, ¿no? Noten, Apocalipsis entonces nos dice que la iglesia de Dios se viste de lino fino y resplandeciente, que significa acciones justas. Y el libro de Deuteronomio ya nos venía definiendo la justicia como la obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tenemos en realidad un símbolo que es totalmente coherente con la idea de la desnudez y la transgresión. Mientras que estar desnudo significó haber transgredido a Dios, estar vestidos, especialmente de estas vestiduras puras y blancas, significa obedecer a Dios. Así que como Adán y Eva, nosotros podemos razonar cuál es la solución para la desnudez. Si la desnudez se solucionaba con vestiduras, ahora la transgresión se habrá de solucionar con acciones justas, ¿no? Con obediencia a Dios. Parece sencillo, ¿no? Si el problema de la Odisea es estar desnuda, y la desnudez significa transgresión, ¿cuál será la solución? Vestirse. Vestirse con vestiduras de justicia, ¿no? Con acciones santas. ¿Significa entonces que la solución para nuestro gran problema como humanidad es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno? Muchos pensadores en realidad en la historia de esta humanidad han concluido que sí, que la gran solución para la humanidad sencillamente es ética. Dejar de hacer cosas malas, comenzar a hacer cosas buenas. Pero la Biblia tiene otro giro en la historia, ¿no? La Biblia no nos presenta un camino tan llano y tan liso, tan sencillo al parecer para la humanidad. Porque si volvemos a Génesis, allá al capítulo 3 de Génesis, y notamos cómo el ser humano, naturalmente, al verse desnudo, se construyó una vestidura para sí mismo, en el versículo 8 del capítulo 3, se nos presenta que estas hojas de higuera, estas vestiduras, estas justicias que el ser humano se fabricó a sí mismo, no tienen el efecto esperado. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Noten, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué el ser humano tendría que esconderse de Dios si ya no estaba desnudo, sino que estaba vestido? Una pregunta importante. ¿Por qué Adán y Eva, cuando ven a Dios que viene a encontrarse con ellos, no se sintieron confiados y dijeron: bueno, estuvimos desnudos, pero ya nos hemos vestido? Seguramente estas vestiduras que se hicieron Adán y Eva no eran cualquier cosa, ¿no? Eran personas recién salidas de las manos del Creador. Debiesen haber tenido habilidades manuales, un intelecto importante. De modo que imagino yo que estas hojas de higuera no eran, como a veces se nos muestran ilustraciones, ¿no? Un par de hojas adheridas al cuerpo, ¿no? Con alguna especie de adhesivo. Deben haber sido vestiduras preciosas, hermosas, obras de arte del ingenio de esta humanidad perfecta. Pero aún así, a pesar de lo bellas y quizás atrayentes vestiduras que portaban Adán y Eva, al encontrarse con Dios, tuvieron que ocultarse de la presencia de Dios. Qué interesante. ¿Significa que estas hojas simbolizan otra cosa? A lo mejor nos equivocamos en el símbolo, ¿no? No significaban justicias. No es tan así. Acompáñame al libro de Isaías para responder la gran interrogante que surge ahí en Génesis. Isaías, el capítulo 64. Isaías, capítulo 64.
Si bien es cierto, las palabras que vamos a leer ahora no están hablando específicamente de Génesis, vamos a encontrar un lenguaje que sí lo rememora, ¿no? Y hace que este texto se haga muy interesante en el contexto de lo que estamos estudiando. Génesis 64, vamos a leer desde el versículo 5. Saliste al encuentro, el profeta le habla a Dios. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Imaginémonos en la posición de Adán y Eva, ¿no? Estando ahí en el jardín, personas que habían sido hechas rectas, según dice Eclesiastés, ¿no? Eran perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios venía al encuentro de precisamente personas, como dice el texto, que hacían justicia, que hacían lo bueno, que se alegraban en andar en los caminos de Dios. El profeta está describiendo una situación muy similar a la que se dio en Génesis. Seres humanos que habían sido hechos a la imagen de Dios y un Dios que viene a encontrarse con estos seres humanos. Pero ¿con qué se encuentra este Dios? Final del versículo 5 dice: He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Qué interesante pasaje, ¿no? Dios saliendo al encuentro de los justos, pero encontrándose con pecadores. Esto es lo que le pasó a Dios en Génesis, ¿no? Ahí en el jardín del Edén. Dios viniendo a encontrarse con personas hechas a su imagen y semejanza y se encuentra con pecadores. Y viene una pregunta muy, muy relevante. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Hay solución? Dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad. Y noten interesante esto. Y todas nuestras, ¿qué? Nuestras justicias como trapos de inmundicia. No había una equivocación en el símbolo cuando atribuimos a las hojas de higuera la idea de la justicia, ¿no? Porque Isaías bien dice que los seres humanos pecadores hacían justicias, hacían obras buenas. Israel, en este caso, estaba llevando ante Dios una vida de obras buenas. El problema no era la naturaleza de las obras, sino que estas obras, estas justicias, estas hojas de higuera con las que se vestía Israel, con las que se vistió Adán y Eva, no llegaron a ser suficientes para Dios. Eran obras buenas inútiles, ¿no? Esto es importante. No es lo mismo hablar de obras malas que de obras buenas inútiles, ¿no? Las obras malas son pecados como robar, como mentir, ¿no? Adulterar. Pero las obras buenas pueden ser, por ejemplo, asistir a la iglesia, hacer una donación importante a alguien con necesidades, dar estudios bíblicos, ¿no? Hacer largas oraciones, profundas oraciones, predicar, ¿no? Pero aún estas obras buenas, que Isaías describe como justicias, dice la palabra, son trapos de inmundicia. ¡Qué terrible! Y ahora podemos contestar la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Estos hombres que habían cometido una transgresión se vieron desnudos y decidieron cubrir esa desnudez, esa desobediencia, esa pecaminosidad con obras buenas, pero obras que no alcanzaron. Se escondieron de la presencia de Dios. Dios los desamparó, Dios los condenó a pesar de que ellos habían hecho algún esfuerzo. La verdad es que no. Este Dios de amor que venía a encontrarse con sus hijos, a pesar de encontrarse con pecadores, no los juzgó. Ni siquiera se burló, como que les estuviese diciendo, se intentan vestir, pero con vestiduras inútiles, ¿no? Los voy a condenar igual. No. Seguramente Dios los miró con compasión. Miró esas vestiduras de higuera, miró ese esfuerzo inútil de la humanidad por salvarse, por construirse el camino de salvación a través de actos, y les dijo, hijos míos, esas vestiduras de higuera no te sirven para cubrir tus transgresiones. Una vida de apariencias, una vida de buenos actos, de obras piadosas, de una gran reputación, no te sirve para
estar ante mí. No obstante, no te voy a condenar, pero sí te voy a sacar esas hojas de higuera, esas obras inútiles que tú con tanto esfuerzo haces, y te voy a entregar una mejor. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Dios de amor, cuando se encuentra con nosotros, seres pecadores, intentando por nuestros propios medios cubrir nuestras faltas, intentando por nuestros propios medios hacer obras buenas para acceder al cielo, nos dice: hijos míos, tus obras son trapos de inmundicia, son hojas de higuera que se van a secar con el tiempo, no te sirven, pero yo sí tengo una vestidura que te ha de servir. Y viene Dios y con sus manos construye una túnica de piel y viste al ser humano. En el libro de Isaías nos encontramos con este mismo mensaje. Acompáñenme a un último versículo en Isaías 61, versículo 10. Y dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué cosa? Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. ¿Cuál es la diferencia entre el manto de justicia, que es un trapo de inmundicia, y el manto de justicia que ahora viene a ser salvación? El artífice. Mientras que ese manto de justicia que es inmundo fue hecho por los seres humanos, el manto de justicia que sirve para salvación fue hecho por Dios. Las hojas de higuera las hacemos nosotros, y aunque sean obras buenas, inútiles. Pero las pieles las hace Dios, obras perfectas. Hay un detalle, un último detalle implícito ahí en Génesis. Para que Dios hiciera una túnica de piel, ¿qué tuvo que hacer? Matar un animal. Esto era un símbolo de algo que en el futuro Juan el Bautista nos dejaría clarísimo en el capítulo 1 del libro de Juan. Jesús se encuentra con Juan el Bautista y este último lo señala y le dice a los demás: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue este Jesús el que cuando viene a este mundo día tras día, haciendo buenas obras, obras santas y perfectas ante Dios, tejió esa túnica, ese manto de justicia, que sí sirve para salvar. Y cuando llegó a Getsemaní, pocos momentos antes de la cruz, Él decidió quitarse ese manto y entregarlo como un regalo a todos sus hijos. Había una consecuencia, ¿no? Quitarse el manto significó quedar, ¿qué cosa? Desnudo. Y en su desnudez tuvo que soportar la ira de Dios en la cruz. Pero por ese sacrificio, por ese hecho de que Jesús estuvo dispuesto a quitarse sus pieles y quedar desnudo ante Dios para soportar el castigo de la transgresión, nosotros hoy en día no necesitamos confiar en nuestras justicias, en nuestras vestiduras, en nuestras buenas obras, sino que sencillamente podemos recibir las obras de Jesús, su manto de justicia, y acceder libremente al cielo. Ese es el regalo que Jesús te está haciendo hoy. Te invita una vez más a recibir su justicia, su sacrificio en la cruz, para que puedas entrar al cielo. Ese bonito manto de justicia. Que Dios te bendiga, que puedas tener una linda semana y que estas palabras te puedan servir para valorar y amar a nuestro Señor Jesús. Un muy lindo mensaje para estos tiempos. Que el Señor nos ayude a poner en práctica en nuestras vidas estas hermosas enseñanzas y que bendiga el ministerio del pastor Hugo Cerda allí en el Colegio de Porvenir. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Un abrazo a la distancia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.